Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a esta edición de nuestro programa de capacitación en protección radiológica. Para el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los riesgos radiológicos para las trabajadoras gestantes. Ya hemos tocado en muchas oportunidades temas similares de manera pues muy general hacia los riesgos relacionados con la radiación y la gestación. Pero hoy vamos a enfocar un poquito más la charla a las trabajadoras, aquellas profesionales de las distintas áreas y de los distintos niveles de formación que trabajan con radiación ionizante. Vamos a iniciar pues haciendo un breve recuento, un breve repaso de lo que eh, hemos tomado anteriormente en la charla en el tema número 8 sobre embarazo y radiación médica. Esta charla, al igual que esa, la de hoy, tanto como la de esa, están basadas en la publicación 84 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Les recomendamos que puedan hacer una descarga de este ICRP. Lo pueden buscar en Google como ICRP 84 y les da las diferentes opciones para descargarlo. Es muy bueno, les da unas recomendaciones, tumba muchos tabús que se tienen con respecto a los riesgos que produce la radiación durante la gestación, que sí es cierto que hay riesgos y es cierto que se producen algunas malformaciones, pero también nos permite este documento contemplar todo el panorama y no únicamente tener en la mente radiación, daño, sino que hay que tener en cuenta otros factores que los vamos a repasar aquí en el transcurso de la charla. Primero, pues siempre recordemos que cuando hay una mujer embarazada, pues casi nadie quiere irradiarla. Eso es instintivo. Ese instinto casi que nos viene de manera automática. Es un legado que nos ha quedado de las interpretaciones anteriores que se tenían sobre los posibles riesgos de la radiación al feto. Siempre pensamos, no, es que si una mujer se irradia, entonces va a tener daño, va a haber un daño fetal, va a haber un problema. Entonces, hoy vamos a ver y vamos a mirar las dos caras, tanto para la paciente, vamos a hacer un breve repaso de lo que correspondería a la radiación, qué tanto le afecta a una paciente someterse a procedimientos de radiación, y vamos a ver en la práctica laboral para las trabajadoras, pues, qué implica, o no solo qué implica, sino más bien qué precauciones debe tener, porque el principio es el mismo. La posibilidad del riesgo es la misma, pero hay que tener en cuenta una cosa, que la paciente solo va a estar expuesta a radiación una o máximo dos veces durante toda su gestación, a no ser que tenga algún problema más serio como la necesidad de ser irradiada constantemente con radioterapia o que ha sufrido un accidente y tiene un politraumatismo o hay que descartar un politraumatismo y entonces hay que someterla a múltiples procedimientos de radiación. Pero fuera de esos casos, pues a lo máximo uno o dos veces durante todo el embarazo es que una mujer va a estar expuesta a radiación y generalmente cuando se dan cuenta que que está embarazada, pues se prevé o se tiene la precaución de que esa paciente no se va a seguir irradiando durante el resto del embarazo. Entonces, eh, tengamos en cuenta que muchas mujeres están expuestas a radiación ionizante, tanto pacientes como trabajadoras, aún estando embarazadas. Es necesario a veces irradiar a una paciente, eso es innegable. Y muchas trabajadoras, pues el hecho de que queden embarazadas, pues no implica que tengan que salirse de su zona o que tengan que abandonar sus trabajos, sino que quedan expuestas a la radiación que implica estar desempeñando una función en una actividad o en una práctica en la cual es necesario utilizar radiaciones ionizantes.
El problema está cuando hay desconocimiento sobre los efectos producidos de la radiación. Bueno, hay mucho conocimiento sobre los efectos, y es de una manera exagerada. El problema es que no tenemos todo el panorama como lo decía al comienzo. Entonces, ese desconocimiento de la interacción radiación-tejido, de la interacción de la radiación con el feto, teniendo en cuenta otros parámetros como la dosis, la edad gestacional, en fin, todo ese desconocimiento genera demasiada ansiedad en las trabajadoras y en las mujeres y en las pacientes que son sometidas a radiación. Entonces, y muchas mujeres a lo largo de la historia, y lo mostró el estudio realizado eh, por la ICRP y que publicó en el ICRP 84, demostró que muchas mujeres optaron por hacer una interrupción de su embarazo. Y realmente fue una interrupción innecesaria porque las dosis que recibieron no fueron significativas para poder sospechar o pensar que a las pacientes recibieron o que su hijo iba a tener algún efecto. Entonces eso es algo que podemos evitar, las interrupciones innecesarias de los embarazos, teniendo un conocimiento pleno de cómo es que interactúa la radiación con el feto. Bueno, para muchas pacientes, pues es apropiado irradiarlas, para otras no. ¿Cuándo es apropiado irradiarlas? Pues cuando, perdón, con respecto a la gestación, para el feto es insignificante el riesgo, por ejemplo, si se hace una radiografía. Pero si se va a hacer una radioterapia en la zona donde está, que el campo involucre la zona donde se está formando el bebé, sí va a ser catastrófico para el bebé y va a tener que hacerse un, un aborto terapéutico porque el bebé va a fallecer. Pero siempre y cuando sean radiaciones controladas, planificadas, que estén lejos de donde se está formando el bebé, las indicaciones que vamos a ver y que ya hemos visto antes, pues implican que no hay necesidad de recurrir a la interrupción del embarazo. Por lo tanto, la exposición suele ser apropiada para las pacientes. ¿Qué hemos visto nosotros ya? Pues que la radiación ionizante, eh, la radiación ionizante me causa efectos en el organismo. Dentro de esos efectos, pues los que más tememos son los efectos que se producen en el ADN, ya sea que es, por las distintas formas de radiación, ya sea que la radiación impacte al ADN de forma directa o de forma indirecta, pero me puede causar algún tipo de lesión en el ADN. Esto pues por efectos de ionización, porque me rompe moléculas de ADN, me puede romper moléculas que conforman las redes proteicas que están allí y me puede generar una serie de cambios y una serie de efectos que no son tan deseables. ¿Como cuáles? Pues la muerte celular o el daño mal reparado del ADN. Bien. Si el ADN no se repara adecuadamente, pues entonces va a haber una mutación. Y si el ADN no se repara, pues sencillamente no va a ser posible eh, eh, la replicación celular, en fin. Entonces estos efectos pues ya lo hemos visto y en charlas anteriores ustedes pueden acudir a ellas y mirar con detalle cuáles efectos, charlas como por ejemplo los efectos producidos por la radiación ionizante, la interacción de radiación con el medio biológico. Hay tres charlas dedicadas a ese tema, entonces pueden acudir a esos y poder ver con eh, mayor profundidad eh, lo que implica la exposición de la radiación, de los efectos de la radiación en el tejido, a nivel celular, a nivel a nivel sistémico. Bueno, esta información que tenemos
que la radiación puede causar muerte celular o que puede producir un daño que es mal reparado o que no es reparado del ADN, es lo que más nos atemoriza. Y esta información es la que causa que ese tipo de ansiedad, ese tipo de descontento o de esa sensación, ese sinsabor de que una mujer fue irradiada, recibió radiación estando embarazada. Tenemos que tener en cuenta que los efectos dependen de la edad gestacional y de la dosis absorbida. A veces dicen, no, que en el primer trimestre no se puede irradiar, en el segundo más o menos, en el tercero sí, que porque ya está formado el bebé. No, independiente de eso, independiente de la edad gestacional, los efectos van a depender de la dosis absorbida. Obviamente, en las primeras etapas de la organogénesis, pues hay una mayor radiosensibilidad. Por lo tanto, las dosis para producir daño son menores que las dosis en el último trimestre o en las últimas semanas, porque ya tenemos un feto completamente formado, donde ya la organogénesis prácticamente ha parado. Entonces, aquí se requiere la misma dosis que causaría daño en las primeras semanas, no necesariamente causaría daño en las últimas semanas. Es improbable que cause daño en las últimas semanas. Hay que tener en cuenta que debe ocurrir una dosis umbral para que los efectos aparezcan. No cualquier dosis de radiación va a generar un efecto, sino que vamos a ver cuál es la dosis umbral. Entonces recuerden que se debe tener en cuenta esto. Los efectos dependen de la edad gestacional y de la dosis absorbida. ¿Qué quiere decir? Pues que mientras más temprana sea la edad gestacional, pues obviamente se requiere menor dosis para generar un daño. Pero que independiente de la edad gestacional, si la dosis es suficientemente grande para generar algún daño, lo va a causar independientemente de la edad gestacional. Y que estos efectos aparecen a partir de una dosis umbral. La dosis umbral es la dosis mínima a partir de la cual empiezan a aparecer los efectos. Por debajo de esa dosis umbral no hay efectos y no existe ningún estudio que sustente que hay efectos. Por lo tanto, no hay que alarmarse si la dosis que se recibe está por debajo de esa edad gestacional. Durante las 3 primeras semanas de la fecundación, durante las 3 primeras semanas de la fecundación, pues una dosis significativa de radiación podría causar una muerte en el embrión y eso hace pues que no se implante, por lo tanto una muerte imperceptible, la madre no se va a dar cuenta que se fecundó el óvulo y va a haber una expulsión como si fuese un ciclo menstrual común y corriente. Eso hay una muerte imperceptible. A partir de la tercera semana, ya las malformaciones que se pueden presentar dependen del órgano que se esté desarrollando. Recuerden que eso es por etapas, no se forma todo el organismo simultáneamente, sino por etapas. Tenemos que dentro de las octava y la 25ª semanas de gestación, lo que se forma en ese periodo es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el más radiosensible que hay. Por lo tanto, recordemos que este periodo, entre la octava a la 25ª semana, es el periodo más alto de radiosensibilidad para el feto. El pico más alto está en la mitad de ello, o sea, en la 14ª semana, de gestación. Y en esta edad, en este periodo, en este rango de edad, dosis mayores a 100 miligrays puede causar una disminución medible del coeficiente intelectual. Y ojo a esto, esta es la dosis umbral, 100 miligrays. Dosis por debajo de 100 miligrays no causan ningún efecto al sistema nervioso central ni a ningún otro órgano durante la gestación.
Por lo tanto, esas dosis que son inferiores a este valor no generan ningún daño. Si tenemos una dosis de 1 gray, o sea, 1000 miligrays, pues sí podría causar un retraso mental grave al bebé. Pero hay una condición. No todo niño que tenga disminución del coeficiente intelectual o que sea diagnosticado con retraso mental grave, quiere decir que fue expuesto a radiación ionizante. O aunque haya sido expuesto a radiación ionizante, no quiere decir que la disminución del coeficiente intelectual o el retraso mental que posea fue causado por la radiación, a no ser que presente materia gris heterotópica y microcefalia. Si esto no existe, pues la disminución del coeficiente intelectual y el retraso mental grave que tiene el niño fue originado por otra causa, fue originado por causas diferentes a la exposición a la radiación durante el embarazo, durante la gestación. Bien, entonces esto también hay que tenerlo claro. Entonces, porque esto ya está estudiado, ya está documentado, está en el ICRP, que la Comisión Internacional de Protección Radiológica, pues es una organización mundial muy seria que se ha dedicado a la investigación de los efectos producidos por la radiación en el ser humano, y se ha encargado de generar recomendaciones en cuanto a protección radiológica, y se ha ido ajustando pues cada vez que ha ido teniendo más datos. Todos estos datos, ¿de dónde salen? Pues los primeros ensayos o los primeros datos se tomaron desde las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, haciendo seguimiento a los sobrevivientes de ese bombardeo, porque una gran población fue expuesta a diferentes dosis de radiación, y entonces ya habían entre esos ciudadanos que fueron irradiados algunas mujeres que estaban embarazadas. Se hizo seguimiento a eso. Se ha hecho seguimiento a mujeres que han tenido que ser irradiadas durante el embarazo. En el estudio se ha hecho seguimiento, en el estudio realizado pues se han tomado medidas de radiación que reciben las pacientes, claro, está, pacientes que fue necesario irradiar. Ensayos en ratones y luego interpolándolo pues al ser humano. Entonces todos esos ensayos que han hecho han demostrado esto. Así que esto tiene un soporte científico bastante grande. Bueno, uno de los riesgos que puede ocurrir es la aparición de leucemia y cáncer infantil. Es uno de los riesgos que más le han prestado atención, y que se hizo una amplia investigación con respecto a ello, porque se sospechaba, se decía que la exposición a la radiación, pues como lo que tenemos en mente es que siempre genera cáncer, pues que los niños que tenían leucemia o cáncer infantil, muy probablemente esa enfermedad que tenían se debía a que fueron irradiados durante la gestación. Y haciendo diferentes estudios, haciendo seguimientos, se encontró que la probabilidad de que aparezca leucemia y cáncer infantil por exposición a la radiación durante la gestación está entre el 0.3 y el 0.4% de la población irradiada. Pero, en todos los niños está entre el 0.3 y el 0.4%. Pero el riesgo, la posibilidad de que aparezca leucemia o cáncer infantil en el mundo entero por cualquier otra causa está entre el 0.2 y el 0.3%. Entonces vemos que estos rangos que tenemos acá no son muy distantes unos del otro, desde 0.2 a 0.4,
de 0.3 a 0.4, de 0.2 a 0.3, pues no hay una gran diferencia. No hay una gran diferencia. Y cuando hablamos de incertidumbres, cuando vemos las incertidumbres, entonces prácticamente estos dos rangos se nos vuelven un mismo valor. Así que uh, no todo niño que tenga leucemia o cáncer infantil se puede decir, se puede afirmar, no se puede afirmar que fue porque se irradió durante la gestación. Porque las probabilidades son muy bajitas comparadas con las probabilidades de que aparezca la enfermedad por cualquier otra causa. ¿Cuándo se reciben dosis entre 100 y 200 miligramos? Pues cuando hay más de 3 tomografías, esto en el caso de una paciente, bueno, de una paciente, o cuando la dosis que se recibe es similar a la de 3 tomografías, cuando hay más de 20 placas radiográficas, y de aquí tenemos que mujeres gestantes se les permite una dosis de 1 miligramo durante el resto del embarazo. Y esto lo dice el ICRP, esto lo dice el documento. Pacientes que han sido expuestas a radiación, pues aquí hay un listado de exámenes con rayos X convencionales, con fluoroscopía y con tomografía computarizada. Y vemos que la dosis promedio que recibe el feto en ninguno de esos estudios está por encima de los 100 miligramos. La dosis máxima de todos esos datos que se tomaron, pues la dosis máxima sí, vemos que en alguno de los casos, en una tomografía de abdomen, pues la dosis máxima está alrededor de los 49 miligramos. Pero esta dosis máxima es que si se tomaron 50 datos, el máximo valor encontrado en todos esos 50 datos, pues es este que está en esta columna. Sin embargo, viendo los promedios, pues eso quiere decir que esos datos son muy raros, no son datos frecuentes. Bien. Entonces, podemos estar muy tranquilos, muy seguros en una paciente que puede recibir cualquiera de estos procedimientos que no va a causarle daño al feto. En medicina nuclear también vemos que las pacientes pueden ser sometidas a diferentes estudios y que no entrega una dosis significativa al feto. La única prescripción o contraindicación que hay pues es que no sea sometida a isótopos derivados del yodo, porque el yodo es el único isótopo que es capaz de atravesar la placenta, y al atravesar la placenta pues se va a alojar en la tiroides del feto y va a causar pues un daño a la tiroides prenatal. Bueno, de allí que es interesante que el Organismo Internacional de Energía Atómica pues sugiera un póster para colocarlo en las salas de radiología, en las salas donde hay procedimiento de radiación, que básicamente lo que dice es que usted esté tranquila, si usted es una paciente y va a ser expuesta a radiación, pues no se preocupe, que en la mayoría de los casos los procedimientos diagnósticos de medicina nuclear no entrañan ningún riesgo en el embarazo. Bien. Claro, da unas recomendaciones que lo comente, porque hay que comentarlo, hay que documentarlo. Si una mujer embarazada ha sido irradiada, pues hay que documentarlo, porque todo eso sirve para hacer seguimiento epidemiológico. Hay que darle a conocer cuáles son los riesgos, de todas formas, que firme un consentimiento informado, en fin. Bueno, entonces, con base en esto, vamos ahora a enfocarnos únicamente en la mujer trabajadora que está embarazada. Los riesgos son los mismos con relación a la dosis. O sea, 100 miligramos para que aparezcan efectos. Por debajo de 100 miligramos no debe aparecer ningún efecto. Pero ojo que es que hay una condición para las mujeres embarazadas. Y ya lo mencioné hace dos diapositivas. Se le debe garantizar a la mujer gestante 1 miligramo de dosis efectiva. Perdón, 1 miligramo de dosis absorbida.
Grays es dosis absorbida. 1 miligray de dosis absorbida desde que hace la notificación al empleador de su embarazo. A partir de ese momento, el empleador debe garantizar que esa trabajadora no va a recibir más de 1 miligray. Cuando se trabaja con rayos X, pues los dosímetros me entregan son dosis equivalentes. Y bueno, dosis equivalente a cuerpo entero es igual que la dosis efectiva, el valor numérico. Entonces nosotros decimos que esto no sea superior a 1 milisievert. A 1 milisievert. Cuando se trabaja pues con radiación, con radiación externa. Que esto no sea superior a 1 milisievert. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr esto? Pues necesariamente lo que nos está diciendo aquí esta advertencia de que máximo 1 miligray de dosis absorbida desde el momento en que hace la notificación de su embarazo. Lo que está sugiriendo es que prestemos atención a eso, ¿cierto? Que prestemos atención, es decir, que necesariamente hagamos un control de la dosis. ¿Cómo hacemos el control de la dosis? Pues mirando el historial dosimétrico de la trabajadora. Si esa trabajadora tiene más de un año trabajando y yo puedo revisar su historial y en ese puesto de trabajo donde ella está, si su historial no me reporta más de 1 milisievert al año de dosis efectiva, pues indiscutiblemente no hay necesidad de removerla de su puesto de trabajo. Entonces yo tengo que mirar su historial dosimétrico. Su historial dosimétrico es un testigo. Ese dosímetro que la trabajadora utiliza es un testigo de la radiación ocupacional que ella recibe. Y si ese dosímetro me muestra que no recibe más de 1 milisievert en todo un año, pues entonces yo puedo dejarla trabajando en ese mismo puesto de trabajo, no necesito removerla. ¿Qué sí se recomienda? Que si la dosimetría que la trabajadora tiene es bimestral o trimestral, pues hagamos un cambio y pasémonos a dosimetría de lectura mensual. ¿Por qué razón? Porque yo necesito estar monitoreando de aquí en adelante. Desde que la trabajadora me dice estoy embarazada, de ahí en adelante tengo que empezar a hacer un monitoreo. Y debo empezar a mirar la dosis mes a mes. O sea, si yo tengo lecturas trimestrales, me va a llegar muy lejos la información. Yo necesito la información lo más pronto posible, lo más temprano posible. Así que entonces yo le coloco dosimetría de lectura mensual y allí yo puedo empezar a mirar y hacer seguimiento. Si es 1 milisievert al mes, pues yo lo que tengo que hacer es 1 milisievert durante el resto del embarazo, y generalmente cuando hablo del resto del embarazo es que estamos hablando de 8 o 7 meses, pues yo divido 1 milisievert entre el tiempo de meses que le hace falta, y esa es la dosis máxima mensual que yo debo verificar en esa dosimetría. Si se me está excediendo, si en algún momento se excede de ese valor que me dé del resultado de ese cociente, entonces yo necesito, ahí sí tendría que tomar acciones como moverla de su puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces recordemos que yo lo que hago aquí es hacer una división. 1 dividido en el tiempo restante del embarazo. 1 sobre lo que le hace falta por el embarazo en meses. El tiempo en meses. Entonces, esto me tiene que dar un valor. No puedo darle el valor porque es diferente para cada caso. Pero 1, la paciente me dice estoy embarazada y tiene 2 meses de embarazo, pues entonces lo que hacemos es dividir 1 entre
1 entre 9, que es prácticamente lo que nos haría falta. Entonces 1 dividido en 9 tendría que darme 0.1 milisievert. 0.1 milisievert. Es decir, 1 milisievert dividido en 9 meses. Ah, no, en 9 meses no, 1 dividido en 8. Es el rango mínimo. 1 dividido en 8 sería 0.125 milisievert al mes. Si yo tengo una lectura superior a 0.125 milisievert al mes, yo la remuevo, porque quiere decir que me voy a pasar de 1 milisievert desde la fecha en que la tengo. Si la paciente me notificó cuando ya tenía 3 meses, o sea, le hacen falta 6, entonces yo hago 1 dividido en 6, sería 0.167 milisieverts. Si yo tengo en un mes que la dosis está por encima de 0.167 milisievert, la remuevo. La remuevo de su puesto de trabajo porque ya quiere decir que se me va a exceder de 1 milisievert durante lo que le queda en el tiempo de embarazo. Entonces, es algo muy fácil, un procedimiento muy sencillo, y por eso se requiere que la dosimetría sea de lectura mensual para poder hacer ese seguimiento. Si no es mensual, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer porque posiblemente si es trimestral me llega una dosis ya muy tardía, cuando ya no tengo nada que hacer. Otra medida que puedo tomar es inmediatamente hacer mediciones de niveles de radiación o mirar los niveles de radiación o lo del estudio ambiental de radiaciones en ese puesto de trabajo. Esto también es un indicador bien importante. Si en ese puesto de trabajo yo hago unas mediciones ambientales, llamo a la ARL o contrato un prestador de servicios de protección radiológica y vienen y me miden en ese puesto de trabajo y se verifica que la dosis es inferior, proyectada a 8 meses, a 9 meses, a 7 meses, a 6 meses, si proyectada es inferior a 1 milisievert, entonces no habría ningún problema. La trabajadora se puede quedar allí. Claro que de todas formas, sí o sí, aunque yo haga esto, yo debo seguir haciendo el monitoreo mensual de su dosis. De ser necesario, hay que usar elementos de protección que sean adecuados a la práctica. Bien. Trabajadoras, por ejemplo, que están en hemodinamia, generalmente se compran delantales plomados, solo protegen adelante. En cirugía ortopédica, pues es donde más se ven ese tipo de protección. Delantales plomados, que solamente protegen adelante. Si una mujer está embarazada y va a continuar trabajando en hemodinamia, pues, o en cirugía ortopédica, pues tendríamos que cambiarle ese delantal plomado. Y en vez de delantal, que utilice chaleco, o sea, que la cubra que la cubra toda, espalda, lateral y el frente. Y también el peso, o sea, hay delantales plomados y hay chalecos plomados muy pesados, entonces se deben buscar chalecos plomados que sean livianos, de un material que sea liviano, porque imagínense, una mujer embarazada con tanto peso encima, pues imagínense cuántos problemas laborales, cuánto riesgo laboral no tiene desde la parte biomecánica. Bien. La trabajadora debe cumplir estrictamente con los programas de protección y vigilancia radiológica, porque estos programas se establecen desde antes que empiece la práctica, para que les den licencia, para que estén autorizados y puedan trabajar. Entonces, en estos programas deben estar contemplados todos los protocolos de seguridad y protección radiológica. Bueno, ¿qué precauciones se deben tener dependiendo de la práctica? Hay 3 cosas que son fundamentales siempre. Y siempre la hemos escuchado, ¿cierto? Que es distancia, tiempo y blindaje. Distancia, tiempo y blindaje. Estos 3 parámetros, estos 3 principios de protección radiológica se deben garantizar, sobre todo cuando una mujer está embarazada. ¿Qué papel juega la distancia? Pues un papel importantísimo, porque es que la radiación
decae con el cuadrado de la distancia. Entonces, mientras yo más me aleje, pues como aquí tengo la distancia, R es la distancia al cuadrado, pues esto cada vez se va a hacer más grande. Si, si me alejo en una unidad, pues va a ser prácticamente igual, pero si me alejo 2 unidades, 2 veces, o sea, 2 metros, por ejemplo, esto va a decaer 4 veces. Si me alejo 3 metros, esto va a decaer 9 veces. Entonces es importantísimo la distancia. Mientras yo más me aleje, mientras la trabajadora embarazada más se aleje de la fuente, más se aleje de las de rayos X o más se aleje de la fuente que está utilizando, pues menor es la intensidad de la radiación que va a recibir, por lo tanto menor es la dosis. El tiempo. El tiempo es directamente proporcional a la dosis. O sea, mayor tiempo, mayor dosis. Mayor tiempo, mayor dosis. Así de sencillo. Si permanezco mucho tiempo expuesto a la radiación, pues voy a tener una dosis bastante significativa. Entonces yo sencillamente puedo decir que la dosis es igual a una constante de proporcionalidad por el tiempo de exposición. Aquí lo puse como K. ¿Por qué? Porque es que aquí yo puedo utilizar cualquier variable dependiendo de lo que esté midiendo. Esta K puede ser tasa de dosis. Tasa de dosis. Y cualquier dosis. Puede ser grays por minuto, milisievert por minuto, milisievert por hora, milisievert, miligray por minutos, en fin. Entonces, por ejemplo, un ejemplo aquí hipotético, si tenemos un detector de radiación que me está diciendo que la tasa de dosis en ese punto es de 45 micrograys o microsievert por hora, y si yo estoy allá 10 minutos nada más, pues 10 minutos es apenas, 10 minutos es apenas un sexto de hora, ¿cierto? Un sexto de hora. Entonces, si yo tengo aquí 45, lo multiplico por un sexto, o sea, es 45 dividido en 6, ahí me va a dar la dosis que me representaría ese tiempo. Bien. Entonces eso lo debo hacer, esto me indica eso. Mientras menos tiempo esté yo expuesto, pues menos dosis va a recibir. Y esto aplica, por ejemplo, en algunas prácticas donde es necesario irradiar. A veces nos demoramos mucho irradiando, pudiendo nada más hacer un disparo, ver qué está pasando, hacer algún tipo de modificación, hacer otro disparo, especialmente cuando estamos con fluoroscopía. Cuando estamos hablando con fluoroscopía, se pisa, se obtura la fluoroscopía y se hace todo el movimiento del paciente para ver en vivo y en directo todo lo que está ocurriendo. Cuando podríamos simplemente disparar, mirar, mover al paciente, volver a disparar, mirar, y eso disminuiría los tiempos de radiación, los tiempos de exposición. Y finalmente el blindaje. El blindaje que se debe tener debe ser un blindaje adecuado. Y esto tiene que ver pues desde el diseño. Desde el diseño, cuando una instalación se va a construir o cuando una instalación se le va a solicitar licencia, pues se debe tener un cálculo de blindaje. Y la instalación debe haber sido construida cumpliendo ese cálculo de blindaje. Y deben haberse hecho unas medidas detrás de ese blindaje que garanticen que la protección es adecuada. Si el blindaje no es adecuado, pues va a haber exposición a la radiación. Si el blindaje es adecuado, no va a haber radiación para esa trabajadora. Miremos ahora entonces otras precauciones. Cuando utilizamos fuentes selladas, ¿qué son fuentes selladas? Pues cuando hay fuentes selladas, pues son fuentes que están encapsuladas, son isótopos, material radiactivo que está encapsulado. Y eso, el riesgo para la trabajadora es un riesgo de radiación externa, es decir, que la radiación va a llegar desde afuera, no desde adentro, ¿cierto? Entonces, un riesgo de radiación externa es como si tener la fuente afuera y lo que va a recibir es el rayo desde afuera, los rayos desde afuera, como si fuese una linterna, una lámpara, una luz que va a irradiar a la paciente. Entonces el feto al estar dentro de la madre, el mismo cuerpo de la madre va a ofrecer algún tipo de protección o radiación
hacia el feto. Entonces, cuando hablamos de fuentes selladas, pues tenemos, por ejemplo, isótopos como el iridio 192, que es utilizado en gammagrafía industrial, es utilizado en braquiterapia de alta tasa de dosis. Cobalto 60 también es utilizado en braquiterapia de alta tasa de dosis y en gammagrafía industrial, en ensayos no destructivos. El cesio 137, que es muy utilizado en laboratorios de calibración, utilizado como fuente de calibración también. Fue utilizado en práctica clínica, ya no tanto. Entonces, en la industria, ¿en qué actividades se emplean estos isótopos? En la gammagrafía industrial, en ensayos no destructivos, y en densitometría nuclear. Aquí hay que tener en cuenta que en los ensayos no destructivos también debe haber puesto una atención, porque cuando se hace gammagrafía industrial, ensayos no destructivos, la trabajadora debe emplear la máxima distancia y el menor tiempo posible de exposición. La máxima distancia y el menor tiempo posible de exposición. En densitometría nuclear, ojo, aquí sí, no debería trabajar la mujer que esté embarazada. Porque en densitometría nuclear lo que tenemos es una exposición a neutrones. Y los neutrones no son atenuados con chalecos plomados, no son atenuados con nada, sino con material borado, material muy rico en hidrógeno. Entonces, si una trabajadora trabaja en densitometría nuclear, necesariamente esa trabajadora sí tiene que ser removida. Tiene que ser removida de su puesto de trabajo. Si trabaja pues en ensayos no destructivos como con gammagrafía, entonces sí podría trabajar, pero debe tener cuidado con la distancia que va a estar de la fuente, y cuando llegue el momento de sacar la fuente, pues debe hacerlo en el menor tiempo posible y estar en la zona de exclusión, o sea, alejarse hasta la zona de exclusión. Y seguir pues las indicaciones que ya vimos anteriormente. Hacer el monitoreo de sus dosis. Incluso aquí es bueno tener dosímetros de lectura directa. Dosímetros de lectura directa para poder hacer seguimiento real, en tiempo real, de la dosis que esa trabajadora recibe cuando hacemos prácticas en la industria. En clínica y veterinaria pues tenemos teleterapia y tenemos braquiterapia, ¿cierto? En teleterapia pues cuando se utiliza cobalto 60, cesio 137, se puede irradiar un animalito, se puede irradiar una persona para tratamientos oncológicos. Braquiterapia, hay aquí una atención. La atención, ¿qué quiere decir? ¿Por qué ese llamado de atención? Braquiterapia no representa ningún riesgo para la trabajadora, siempre y cuando sea una braquiterapia robotizada. Sea una braquiterapia con automático, que sea un robot el que saque la fuente y la retorne. Esto generalmente es braquiterapia de alta tasa de dosis. Si van a tener braquiterapia, eso es carga diferida, braquiterapia de carga diferida. Si van a tener braquiterapia de carga manual, la paciente no debería trabajar en esa práctica. Porque cuando hacemos braquiterapia de carga manual, pues quiere decir que la trabajadora va con unas pinzas, va a tomar las fuentes radiactivas y la va a poner dentro del paciente. Entonces eso implica exposición a la radiación. Y no garantiza que haya una adecuada protección, ni siquiera utilizar un delantal plomado. Bien, entonces en braquiterapia de carga manual no debe trabajar ninguna mujer embarazada. Si es en braquiterapia de carga diferida, braquiterapia robótica, o sea, braquiterapia de alta tasa de dosis, no hay ningún problema. Cuando trabajábamos con generadores de radiación ionizante, también es lo mismo, es radiación externa, ¿cierto? Y esos generadores de radiación ionizante, pues son los equipos de rayos X y aceleradores lineales. En la industria, pues tenemos ensayos no destructivos. Aquí también el mismo principio que con la exposición a fuentes selladas, pues que si es en ensayos no destructivos, pues que, bueno, aquí sí puede usar un chaleco plomado porque estamos utilizando
estamos utilizando equipos de rayos X portátiles. Un chaleco plomado sí le funciona. Aún así, menor tiempo de exposición. O sea, y esos equipos, los equipos de rayos X industriales tienen la posibilidad de obturarlos a distancia y algunos tienen un temporizador donde lo ponen a irradiar y les da tiempo de alejarse. Entonces aquí lo que tienen que tener mucha precaución es en el protocolo de manejo de ese equipo. En el protocolo del manejo de ese equipo. Bien. También es recomendable aquí el dosímetro de lectura directa. Inspección no intrusiva, aquí se utilizan aceleradores lineales. Aquí en realidad pues no hay necesidad de tomar ninguna acción. La trabajadora siempre va a estar en una zona segura, no va a estar expuesta a radiación, entonces no hay ningún problema. También se utilizan aceleradores para fabricación de fármacos en los ciclotrones. Aquí se me olvidó. Pues si es en un ciclotrón, una instalación de medicina nuclear, hay que tener mucha precaución porque el radiofármaco, pues bueno, el radiofármaco me genera radiación externa mientras está en su vial, pero existe el riesgo de que el vial se rompa y haya una posible contaminación interna. Entonces en clínica pues tenemos imagenología convencional y tenemos pues cualquiera de esos equipos, tomografía, rayos X convencional, odontología, ¿cierto? Rayos X periapicales, tomógrafos orales, panorámicos, mamografía, densitometría, en fin, y rayos X portátiles. ¿Por qué rayos X portátiles lo tomé en este color? Porque aquí la trabajadora embarazada tiene que usar chaleco plomado, siempre. Siempre. En hemodinamia, en intervencionismo y en cirugía, siempre la trabajadora debe utilizar chaleco plomado. No delantal plomado, sino chaleco plomado. Chaleco plomado. En teleterapia, pues la trabajadora nunca va a estar expuesta a radiación. En prácticas veterinarias, siempre la trabajadora debe tener chaleco plomado. O sea, chaleco plomado es que cubra toda la paciente, que la cubra toda, tanto el frente, la espalda, lateral, que no haya posibilidad de acceso a la radiación por ningún lado. Porque el delantal plomado solo cubre adelante, además el delantal plomado, si se agachan un poquito, eso se descuelga, se escurre, en fin, es incómodo. Entonces, para una trabajadora embarazada, lo ideal es utilizar este tipo de protección, que la cubra toda. Existe este modelo de es falda y chaleco. Pues yo digo chaleco plomado por esto, pero eso implica que ella tiene una falda plomada y un chaleco plomado. Hay otros pues que es completo como estilo gabán, ¿cierto? Pero la idea es que cubra todo, espalda, los lados y el frente. Y con fuentes abiertas también se debe tener mucha precaución. Con fuentes abiertas se debe tener mucha precaución, sobre todo porque cuando se manipulan fuentes abiertas está expuesta tanto a radiación interna como a radiación externa. Y una trabajadora que está embarazada no debería trabajar con fuentes abiertas porque el riesgo es muy alto. El riesgo es muy alto. La energía que esas fuentes abiertas utilizan, por ejemplo en medicina nuclear, tiene una energía muy alta, por lo tanto un chaleco plomado no le sirve. Un chaleco plomado incluso se vuelve un blanco para que al interactuar la radiación, los fotones gamma emitidos por esas fuentes al interactuar con el plomo, produce rayos X. Entonces se me convierte prácticamente ella en un equipo de rayos X. Entonces, no debería, en mi recomendación, no debería una mujer embarazada trabajar con fuentes abiertas de radiación, o sea, manipulando la fuente abierta, porque existe un riesgo muy alto. Y existe un riesgo muy alto y es que
al manipular la fuente abierta existe también el riesgo de contaminación interna. Entonces es una precaución que debería tomarse. Bueno, esto es todo lo que teníamos para hoy. Por favor, los invitamos para dentro de un mes, nuestra siguiente charla. Feliz fin de semana. Hasta luego.